Y a partir de este momento iniciamos la grabación de la clase del día de hoy. Corroboro la información que acabo de dar hace un momento, que es la nota de los quizzes. Para conveniencia de ustedes, he seleccionado la más alta de todos los quizzes, porque cuando estaba haciendo el ensayo, por eso no les compartí la nota desde ayer, estaba haciendo el ensayo de las calificaciones, el corte lo perdían muchos más estudiantes si empezábamos a computar los quizzes. Entonces, seleccioné la nota más alta de los quizzes con el fin de que fuese lo más favorable posible para ustedes. Listo, muchachos. Entonces, en el día de hoy, vamos a iniciar la clase de hoy con un nuevo tema. Vamos a hablar un poco de agua superficial y específicamente vamos a hablar del hidrograma de caudal. Vamos a ver, eh, hablar en forma general del agua superficial que escurre por la cuenca. Y de ahí viene la palabra escorrentía, y esto era lo que íbamos a conversar el viernes. Bueno, con respecto a la clase del viernes, les agradezco las mil disculpas por no poder hacer la clase, pero la sesión que teníamos con los profesores que estaban haciendo la evaluación para la acreditación en ingeniería ambiental, se extendió un poco y era necesaria la presencia de todos los profesores en ese momento de la sesión. Entonces, eso se nos extendió un poco el viernes. Pensé que me iba a dar tiempo siquiera de dar la última media hora de clase, pero realmente no pude. Entonces, muchachos, les pido mil disculpas por la sesión de la clase del viernes. Nos atrasamos un poco más con todos los festivos que hemos tenido en este corte. Entonces, vamos a avanzar un poco rápido hoy. Entonces, volviendo al tema, lo que íbamos a ver el viernes, y esperemos que estas 50 minutos o 100 minutos de clase que nos quedan, podamos avanzar lo más que podamos. Vamos a empezar a conversar un poco de agua superficial, hidrograma de caudal. Eh, para la definición de agua superficial, es el agua que tenemos en la superficie del terreno. Para esta agua que tenemos en la superficie del terreno, en un área de drenaje que nosotros hayamos determinado, para esta área de drenaje, dentro de esta área de drenaje, que es lo que nosotros normalmente hemos denominado como cuenca, entonces en esta área nosotros podemos encontrar el agua ya sea almacenada o fluyendo a través de la superficie. Almacenada quiere decir que sus velocidades son mínimas o su volumen transportado es mínimo, el volumen transportado, e incluso cero. Esa es el agua almacenada. Dependiendo el volumen de control que tengas, esta agua almacenada puede estar fluyendo a través de la superficie o puede estar completamente almacenada o quieta. Eso en esos casos. Entonces, el agua superficial es esta que se encuentra expuesta a la atmósfera. Esa es el agua que nosotros conocemos normalmente como superficial. Está en la superficie del terreno y en su superficie está expuesta a la atmósfera, en su área de contacto con la atmósfera, lo que se conoce como la superficie del nivel del agua. Entonces, tenemos que en el libro de Bente Show, esta es una figura del libro de Bente Show, en el libro de Bente Show tenemos que dentro de los fuentes de flujo del agua superficial existe un esquema teórico, este esquema teórico que tenemos aquí para el caso de de dónde proviene el flujo superficial que nosotros observamos en una cuenca. Entonces, este gráfico me representa a mí
todo el procedimiento físico, todo el proceso físico que se da en una cuenca. Entonces, vamos a empezar aquí a explicar un poco. Yo tengo que en el eje vertical está un porcentaje. ¿Y qué porcentaje es ese? Tasa relativa a la tasa de precipitación. O sea que si yo tengo un evento de precipitación en la cuenca, yo voy a tener diferentes porciones de esa agua que está cayendo distribuida en la cuenca. Y no solo distribuida en la cuenca, sino también que a lo largo del tiempo estos porcentajes van a estar cambiando. Entonces, en el eje horizontal tenemos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la precipitación. Si la precipitación inicia en un instante de tiempo cero, este instante de tiempo cero que está aquí es el tiempo de inicio de la precipitación. En este instante, cuando inicia la precipitación, si asumimos que la cuenca está completamente seca, ojo con esto, asumimos que la cuenca está completamente seca en su superficie y que el agua que se encuentra escurriendo en ella es la que tenga el río, por ejemplo. Entonces, el río o el canal, fíjense ustedes que en este caso Mentecheu lo llama canal. Aquí tenemos el canal de la corriente. Entonces, para esta agua superficial que está cayendo, o perdón, el agua de precipitación que está cayendo en mi cuenca, yo voy a tener que un porcentaje pequeño de ella va a caer en las corrientes de agua superficial, este que está aquí, ¿cierto? En el punto en el que yo estoy midiendo, en el punto en que yo estoy midiendo el caudal, entonces yo a ustedes les colocaba el viernes algo que vamos a hacer ayer más adelante, que es qué son las estaciones limnimétricas y limnigráficas. ¿Qué hacen ese tipo de estaciones? ¿Cierto? Entonces, yo voy a tener que en las características de una corriente, vamos a ver aquí, en las características de una corriente, yo tengo una corriente de agua, vamos a intentar, esta es una corriente, y si yo dentro de esta corriente, yo determino un punto de análisis cualquiera, y en este punto de análisis yo determino la cuenca. Entonces, si yo determino hasta aquí un punto de análisis, entonces yo determino la cuenca hasta aquí y yo podría determinar como punto de medición dentro de la cuenca, este punto que está aquí, ¿cierto? Punto de medición a la salida de la cuenca. Entonces, toda el área de drenaje, toda el área de drenaje, yo voy a poder medir mis caudales en este punto que he seleccionado. Yo voy a poder medir los caudales en este punto. ¿Qué tenemos hasta aquí? Listo, tenemos un área en la cual voy a estudiar de dónde proviene el flujo superficial. ¿De dónde proviene el flujo superficial? Y yo voy a poder medir los caudales que tendré en este punto, a la salida de la cuenca. Gran parte de esos caudales corresponden a el agua que está cayendo en el mismo canal. Si esta corriente mía es muy ancha en la superficie, ella va a tener la posibilidad de atrapar mucha precipitación o va a tener la posibilidad de captar mucha agua directamente de la precipitación. Pero si el canal tiene un área superficial muy pequeña, entonces la capacidad que va a tener de captar agua va a ser menor. Entonces el volumen de agua que va a captar es menor. Entonces, ¿qué tanto de la precipitación, de lo que cae la precipitación total en la cuenca, corresponde
a la precipitación que cae directamente sobre el canal. Ese es este primer valor que tenemos aquí en la parte superior, este valor pequeño. Ese es este valor que está aquí. ¿Qué tanto de lo que cae dentro de la cuenca cae directamente sobre el canal? Fíjense ustedes que se considera que esa precipitación que cae es aproximadamente el mismo valor desde que inicia la precipitación hasta el tiempo de duración de la medición y termina la precipitación, por ejemplo. Si yo mido desde el inicio de la precipitación hasta que termina la precipitación, el evento de precipitación específicamente. Entonces, este porcentaje se mantiene aproximadamente constante. Lo mismo que otro porcentaje que se mantiene muy constante a lo largo de todo el tiempo de la precipitación es este que tenemos acá en la parte inferior. Este que tenemos acá en la parte inferior, entonces estamos hablando del agua de intercepción y evapotranspiración. Este hace parte de toda el agua que es atrapada por la capa vegetal, ¿cierto? Toda esa agua que es atrapada y es eh, captada por toda la capa vegetal. Esa es el agua de intercepción. El agua de intercepción también puede ser el agua que se queda en las edificaciones, en los techos y se queda allí. Es un agua interceptada. Eso sucede durante los eventos de precipitación. Esa es el agua de precipitación. La evapotranspiración hace parte del agua que se evapora en los procesos de respiración de la capa vegetal. Entonces, esta es la evapotranspiración. Esta también se mantiene muy constante a lo largo del tiempo de duración de la lluvia. Tenemos entonces que aparece uno de los procesos y es el proceso de infiltración. Ojo con esto, definición. El proceso de infiltración es toda esa agua que en la superficie de la cuenca cae y es capaz de pasar de las capas superficiales de la cuenca hacia capas subsuperficiales. Entonces, ¿qué hace el agua? Se está infiltrando, ¿cierto? Vamos a tener una cuenca que va a tener una permeabilidad. Como esta cuenca tiene determinada permeabilidad, ella va a tener la posibilidad de infiltrar agua hacia las capas subsuperficiales. Entonces, dependiendo la capacidad de eh, infiltración que tenga el suelo, la permeabilidad que tenga el suelo, va a poder infiltrar una mayor o menor cantidad de agua. Al inicio de la precipitación, como les decía, como tenemos la superficie de la cuenca seca, fíjense ustedes todo el porcentaje que estamos captando al inicio de la precipitación. Pero una vez empieza a caer la precipitación, estas gotas de agua empiezan a saturar el suelo. Y una vez se empieza a saturar el suelo, lo que podemos o lo que vamos a observar en la cuenca es que ese suelo va a ser capaz de permitir una menor infiltración a cada vez que pasa el tiempo. Entonces, en un instante de tiempo siguiente, yo voy a tener que la infiltración que va a permitir el suelo es menor. Y eso es lo que nos vamos a ir dando cuenta a medida que pasa el tiempo. Posteriormente, en la cuenca pasa un mayor tiempo durante la precipitación y esta capacidad de infiltración puede llegar a tender a ser constante como tenemos aquí. Este tiende a ser constante en un tiempo más adelante. Ojo, este gráfico es un gráfico teórico del comportamiento típico en la cuenca. ¿Está claro? Entonces, esto lo que nos representa es que si yo tengo una cuenca que al inicio estaba completamente seca, esta capa que permita la infiltración del agua desde la superficie hacia el subsuelo, él se va a ir saturando
y esta infiltración va a tener la posibilidad de ir disminuyendo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esta que viene es el agua de almacenamiento superficial y este porcentaje sí es, fíjense ustedes, todo el porcentaje que abarca al inicio, ¿cierto? Es mucho mayor al 50%. ¿Por qué? Porque al inicio del evento de precipitación, si la cuenca se encuentra seca, como es este modelo teórico, la cuenca se encuentra seca, en la parte superficial se va a quedar casi toda el agua. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando inicia un evento de lluvia, en la parte superficial vamos a tener que se empieza a saturar el suelo primero. Antes de empezar a escurrir el agua, se empieza a saturar el suelo. Entonces, toda esta agua que estamos aquí es un agua que se está quedando en la superficie. Este es el almacenamiento superficial. Esta que tenemos aquí. Esta es un porcentaje de almacenamiento superficial. Pero fíjense ustedes que en el tiempo es muy rápido para que empiece a disminuir el porcentaje que, que le corresponde. Después tenemos otro tipo de almacenamiento. Después que tenemos el almacenamiento superficial, aparece almacenamiento de humedad del suelo. El almacenamiento de humedad del suelo, entonces, fíjense ustedes que al inicio, él inicia con un 0. Aquí tiene 0 porcentaje, pero posteriormente incrementa un poco. Y fíjense ustedes el porcentaje que llega a ser muy grande en un instante de tiempo siguiente. Si tú en este instante de tiempo, tú trazas una vertical y en el momento en que trazas la vertical, fíjate todo el porcentaje que tenemos aquí. Este porcentaje que logramos tener aquí. Entonces, en este instante de tiempo, el almacenamiento de humedad en el suelo, todo lo que está captando de la precipitación es este porcentaje que tenemos de aquí hasta acá. Y es gran parte de la precipitación que está cayendo. Mientras que tenemos que al almacenamiento superficial en ese instante de tiempo, su porcentaje para la infiltración también va disminuyendo. Y en este caso, él estuvo aumentando porque en este momento, vamos a intentar borrar aquí, en un instante de tiempo anterior, teníamos que su porcentaje era un poco menor. Este era un porcentaje en un instante de tiempo anterior, mientras que en el instante de tiempo siguiente aumentó, pero después tenemos que en los instantes de tiempo más tarde, en el periodo de lluvia, nuevamente disminuye. En el tiempo de duración de la precipitación, nuevamente disminuye. ¿Qué está sucediendo? El suelo se está saturando y la capacidad que él tiene de almacenar agua y de captar agua disminuye considerablemente. ¿Cierto? Después viene el flujo de agua subterránea. El flujo de agua subterránea también tiene sus variaciones. ¿Qué tanto del agua subterránea está captando durante ese evento de lluvia? Y también es variable. Fíjense ustedes que aquí tenemos un porcentaje muy grande en la captación del agua subterránea en un instante de tiempo después de iniciada la precipitación. Hey compañero, disculpen, ¿soy yo o el profesor se quedó como que se le fue el internet? A mí también me pasó. Sí, a mí también me pasa. Se quedó cuando estaba hablando del flujo de agua subterránea.
Sí, se quedó ahí inmóvil ahí, no se escucha nada. ¿Y qué pasó? ¿Se salió de la grabación o lo sacaron? No, el profe puede tener como que problema de conexión. Sí, tiene como que problema de conexión, ¿verdad?